Hola, buenos días. Bueno, mientras que termináis de sentaros los que estáis ahí al fondo, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Lo primero, daros la bienvenida a todos a esta actividad que forma parte del Plan de Acción Tutorial de la Facultad, como sabéis, dentro del subplan que denominamos ERC, es decir, Ética, Responsabilidad y Cooperación, que tiene como objetivo complementar vuestra formación, no solamente en conocimientos, que eso ya lo hacemos normalmente en las asignaturas que vamos estudiando todos los cursos, sino también que pretendemos que consigáis una formación también en valores, ¿no? Que vayáis adquiriendo dos de las competencias generales que debe tener cualquier universitario de esta Universidad de Murcia, como son la competencia que dice así, os la leo literalmente porque creo que es interesante, dice: considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional. Y la otra competencia es ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Así que hoy tenemos el placer de contar con nosotros con María Teresa Gómez Pastrana y Debla Orihuela, que nos van a hablar de un tema que está muy relacionado, como veréis, con esto que acabo de decir, que es la economía del bien común. Normalmente no la estudiamos en las asignaturas normales y corrientes, pero creo que merece la pena que conozcamos otra manera de ver la economía y qué podemos hacer para mejorarnos todos. En primer lugar, os voy a presentar a mis compañeras de mesa, que son las que van a tomar el relevo ahora en cuanto yo deje de hablar. Al final de la mesa tenemos a María Teresa. Ella es acompañante facilitadora de municipios del bien común, que dentro de un ratito entenderemos qué es eso. María Teresa es licenciada en Sociología por la Universidad de Granada. Posteriormente hizo estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, centrados en las áreas de medio ambiente, natural y humano, estudios interdisciplinares de género, tiene un máster en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por la Universidad de Salamanca también. Y en cuanto terminó sus primeros estudios allí en Salamanca, empezó ya a compaginar su vida académica como profesora asociada de la Universidad de Salamanca, el Departamento de Sociología, pero también ya con un trabajo como socióloga en proyectos de salud pública y medio ambiente, que fue por donde primero empezó. Posteriormente también trabajó en la Fundación de Iniciativas Locales de Castilla y León en la realización de numerosos proyectos de temáticas sociales, medioambientales y de género para distintas instituciones públicas con procesos participativos, que es otra de las claves de su trabajo. Más tarde trabajó en la consultora SICAS de Cádiz en la realización y coordinación de diferentes estudios para entidades dependientes, entre otros, de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. Más recientemente, ya en el tiempo, ha realizado labores de asesoría y consultoría en la realización de trabajos específicos relacionados con la participación, esa es una palabra clave, como os decía, en la provincia de Jaén, como por ejemplo planes municipales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero también planes empresariales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero ya con personal laboral. Sus últimas colaboraciones han sido con la asociación Colectivo Gentes de Granada, consistentes en la dinamización del territorio, educación en valores, participación, igualdad, movilidad juvenil. Y la última cooperación importante es en la entidad, precisamente se llama Cooperación, que forma parte de la cooperativa Smart Ibérica, que está basada también en la educación en valores, participación, procesos de mediación y facilitación y economía del bien común. Y aquí es donde tenemos realmente el punto que nos trae aquí a María Teresa esta mañana, ¿no? Trabaja en la economía del bien común a nivel local, con ayuntamientos. Además de su carrera profesional a pie de calle, como os acabo de comentar, pues ha hecho evidentemente numerosísimas ponencias relacionadas con su investigación, con la sociología y, entre otras cosas, también es coautora del libro El descontento social y la generación IN, 15M, inconformismo internacionalizado. En ningún momento ha abandonado su formación y eso es algo que me ha sorprendido muchísimo en su currículum, porque continuamente ha estado formándose en temáticas sociales diversas, las que le interesan, y cursos relativos a recursos humanos, empresa y consumo responsable.
yo viendo su currículum diría, cuando he visto todo eso, digo, Teresa tiene su corazón partido, dividido entre la comunidad de Castilla y León y Andalucía, ¿verdad? Entre la actividad académica y la actividad a pie de calle, ¿verdad? Bueno, pues ahora dentro un poquito enseguida tenemos la oportunidad de hablar con Teresa. Pero antes de pasarle la palabra a Teresa, también os quiero presentar a Debla Orihuela, que la tengo aquí a mi derecha. Debla es licenciada en Historia de Arte por la Universidad de Murcia, pero yo creo que esta licenciada en Historia de Arte pronto se dio cuenta, ¿verdad?, de que podía ejercer mucho mejor sus capacidades orientadas en el mundo de la gestión y la empresa, ¿no?, sobre todo en lo relativo a las relaciones institucionales. Ella ha sido responsable de Relaciones Institucionales de la Fundación Universidad Empresa, de la ENAE Business School, ha sido directora gerente de la Asociación Murciana de Empresa Familiar durante muchos años y entre ella y otros más, pero su labor ha sido muy importante para posicionar a esta asociación como un referente en la región de Murcia en empresas familiares. Y actualmente, por ello está aquí hoy, ella colabora con el Campo de Energía de Murcia. Colabora con el Campo de Energía de Murcia desde su creación, concretamente coordinando el nodo de empresas. Se ha formado como consultora de empresas del bien común para la realización del balance del bien común en las empresas del bien común, dentro de una entidad que se llama Regenera, que ahora nos la presentará y que ahora nos va a contar un poquito Debla en qué consiste su labor. Debla. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye? Buenos días a todos. Y, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a presentar lo que es el Campo de Energía de Murcia. Pero yo creo que antes de hablar de lo que es un campo de energía, que a la gente que no conoce la economía del bien común le puede sonar a chino, voy a leer un pequeño párrafo del prólogo del libro de Christian Felber, de la economía del bien común, de su quinta edición. Este libro es de 2012 y es la quinta edición. Ahora mismo creo que la última edición es del 2015. Perdonadme, pues me tengo que poner las gafas. El 6 de octubre de 2010, en Viena, empezó un proceso de cambio. La economía del bien común dio su primer paso, de idea a movimiento. En solo un año, 400 empresas y 70 organizaciones apoyaban el modelo y 70 empresas pioneras elaboraban por primera vez y voluntariamente la esencia del modelo, el balance del bien común. Se formaron campos de energía en Austria, Alemania, el norte de Italia y en Suiza, y cerca de 10 grupos activos con distintas funciones iniciaron el cambio. Hasta la fecha de publicación de esta edición, 10 nuevos campos de energía se han consolidado en España y Latinoamérica. Esto es del año 2012. Actualmente, en España hay, ¿dónde tengo el dato? Hay 185 empresas que han realizado el balance del bien común, hay 19 campos de energía funcionando y el movimiento sigue creciendo. El movimiento nació en Austria, de la mano de Christian Felber, pero, paradójicamente, está mucho más extendido en Alemania que en Austria. La economía del bien común se puede definir, mi compañera ahora, Teresa, lo va a explicar mucho mejor, pero vamos, básicamente lo que pretende es poner en el centro del movimiento, en el centro, no el dinero, sino a la persona. Es decir, analiza todos los valores, con una serie de valores y una serie de parámetros, pero poniendo en el centro, volviendo a la esencia de lo que es la economía, que no es ni más ni menos, como lo define la Real Academia, la administración de los bienes, a la administración eficaz y razonable de los bienes. Es la primera acepción que tiene la RAE sobre lo que es economía, y le pone en el centro a la persona, no al dinero. El dinero es un medio y no un fin. También Christian dice que tiene que ser un movimiento que surja de abajo arriba, es decir, no podremos que las empresas se sumen a lo que es el movimiento de la EBC si de alguna manera no se promueve desde la base, desde los ayuntamientos, desde las instituciones corporativas, y luego también se educa desde las instituciones lo que es el movimiento de la EBC. Es un movimiento que ha crecido exponencialmente desde el año 2011.
En Murcia, concretamente, el 2012 creamos el campo de energía de la mano de Regenera Conciencia de Cambio, que es una asociación que se mueve por un principio que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Nosotros lo que pretendemos desde Regenera y desde el campo de energía es sensibilizar y hacer visible que es posible otra economía. Y ahora Teresa nos va a poner ejemplos y nos va a ampliar mucho más lo que es la economía del bien común y lo que pretende Cristian. Una pequeña anécdota, sobre todo porque veo mucha gente joven en el auditorio. Cristian Felber empezó a dar a conocer su movimiento a través de las redes sociales. O sea, él empezó a darse a conocer a través de YouTube, para que veáis qué poder pueden llegar a tener las redes sociales en un momento dado, y el movimiento se creó y lo dio a conocer con pequeños vídeos que fue subiendo, y ahora mismo pues es una autoridad en cuanto a la economía del bien común y es reconocido, incluso la UNESCO ha reconocido el movimiento como otra manera de ver la economía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Debla, y muchas gracias ya de paso, te digo por si acaso no me da tiempo, Teresa, de poder estar aquí con nosotros compartiendo este día y tu conocimiento sobre un tema tan interesante, tan novedoso y creo que con muchísimo futuro, como bien dices en el título de la charla. Cuando quieras. Pues, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale. Pues daros las gracias sobre todo por estar aquí y porque, bueno, el campo de energía de Murcia optara porque nos acercáramos a otro campo de energía en el cual yo colaboro en Jaén. Pero tengo muchas cosas que contaros, así que vamos a ir deprisa, porque antes de contaros realmente y introducirnos bien en todo lo que nos estaba Débora adelantando de todo lo que es el movimiento de la economía de bien común y de Felber, yo quería plantearos, porque me dijeron directamente que estabais aquí gente de carreras afines a todo lo que es la economía, y entonces pues es una gran oportunidad de lo que quiero un poquito reflexionar antes de empezar a entender bien por qué llevo un tiempo trabajando en la economía de bien común y después de hacer distintos planes, desde igualdad, también he hecho tema de responsabilidad social corporativa y demás, elegí este modelo, ¿vale? Que es el que os queremos presentar con cosas concretas. Que, como bien has comentado, ahora trabajo dentro de una cooperación que está integrada en Smart Ibérica, que son cooperativas que están surgiendo nuevas para impulsos empresariales y nuevas fórmulas de economía, que es lo que la entendemos, que empecéis ya a darle vuelta a estas nuevas fórmulas, ¿vale? Somos un equipo interdisciplinar donde nos juntamos distintas licenciaturas, por llamarlo de alguna manera, y creemos que tenemos que partir de metodologías participativas para llegar a dinamizar los territorios. Y diréis, bueno, vale, ¿y todo eso qué, no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues lo primero es que a mí me enseñaron, yo soy socióloga de formación, como bien habéis dicho, y me enseñaron el paradigma, que ahora explicaré por qué incido en esto, de ser científica. Es decir, soy socióloga, mi principal cosa que estudié durante la carrera fue hacer encuestas. Cuantitativo, cuantitativo, y terminé haciendo cuantitativo. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a la población me encontré que lo cuantitativo no me resolvía exclusivamente lo que empezaba a trabajar. Empecé a trabajar otras metodologías como la cualitativa, escuchar a gente, y por supuesto ya terminé con la participativa. Y este fue mi apuesta, es decir, este paradigma que es el que solemos funcionar en casi todas las universidades es una forma, por llamarlo así, de cómo vemos el mundo. Y para mí es muy importante que las facultades, que la gente que os estáis licenciando ya y vaya a salir justo ahora al mercado, os planteéis, justo antes de elegir o no la economía bien común, qué paradigma tenéis, qué queréis o no queréis y qué trabajáis. Porque ese modelo patrón tiene que ver mucho con disciplina científica. Y yo elegí la economía bien común
porque es de los pocos modelos que entiendo y además apuesto por él porque es bastante científico en su fórmula y en su hacer, que es lo que tenemos que trabajar. Aquí os hablo de los paradigmas son reglas, hay que atravesar fronteras, dicen cómo comportarnos dentro de determinadas fronteras y sobre todo aquí viene una definición que en la universidad las trabajamos desde hace mucho tiempo, que habla de esto, habla de objeto de estudio, que yo esto debato mucho con mis compañeros de sociología, yo no trabajo con objeto de estudio, trabajo con sujetos de estudio, y la economía trabajáis mucho con sujetos de estudio, ¿vale? Problemas que deben de estudiarse, nos dicen qué es lo que tenemos que trabajar y en qué línea y hacia qué enfoque. La metodología, ¿cómo lo vamos a hacer? Os he dicho yo que a mí me dijeron encuestas, pero hay otro tipo de cuestiones. Y luego, los resultados obtenidos. Claro, si me dicen dónde tengo que dirigir, hacia dónde tengo que ir, cómo es la metodología y demás, pues lo que a mí me ocurría, que me ponía a estudiar cosas que incluso en mis tesinas me decían, hay que ver a qué te dedicas, ¿no? Al medio ambiente y a las mujeres, ¿no? Que yo estudiaba, ¿no? La mitad de la población mundial, que la dividía en variables, no era objeto de estudio interesante y uno de los grandes problemas que tenemos en el siglo XXI, por no decir el que yo considero que es el gran problema al que nos tenemos que enfrentar, que es el medio ambiente, el planeta limitado, tampoco era uno de los grandes objetos de mi departamento en aquella época, ¿vale? ¿Por qué comento esto? Porque os tenéis que plantear la raíz de la economía, ¿vale? Aquí tenemos esta raíz, ¿no? Vamos ya a la palabra, ¿vale? Eco y nomía, ¿no? Eco es la casa, es dónde estamos, ¿no? El ámbito donde vivimos. Y nomía o nomos se refiere a la regla, al procedimiento. Eso es la mayoría de la gente que estáis aquí, por no decir ya todos y todas, lo que tenemos que tener claro. ¿Qué nos ocurre? Que el objeto actual de la economía se basa en el dinero, acumular, competitividad, máximo beneficio, os sonarán, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Máximo beneficio y sobre todo crecer, 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 crecer. Nadie se plantea hasta cuánto es lo óptimo de crecer. Eso no aparece por ningún sitio. Entonces, la idea es enfrentarnos a esto. ¿Vamos en una buena dirección? Es mi pregunta. Es decir, ¿la economía actual va hacia donde tenemos que ir? ¿No han enseñado en las facultades? Yo me planteé eso cuando estaba trabajando ya fuera en el mercado y hice formación de recursos humanos que abandoné directamente la facultad. Cuando a mí me dijeron en un curso de recursos humanos que yo tenía que competir y que la única opción era competir incluso con mis iguales, decidí que no era la línea que quería hacer. Luego volví, cuando entendí que había otro tipo de opciones, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que os planteéis es eso, ¿no? Entonces, os voy a hacer una... Yo trabajo, como he dicho, en técnicas participativas, ¿no? Y me gusta provocar a la gente. Os habéis puesto muy allá al fondo, no es la fórmula con la que yo trabajo normalmente, pero me gustaría que alguien valiente, chico, chica, me da igual, de hecho, a ser posible distintas voces, dijerais qué veis en este dibujo. ¿Os animáis? Decidlo, por allí. ¿Qué veis? ¿Animaros? Plantas carnívoras, oigo por aquí. ¿Quién ve más cosas? ¿Cómo? Pájaros, ven por aquí. Abejas. Ya estoy consiguiendo el ambiente que yo quiero. Es que voy a intentar, de hecho ya llevo mucho tiempo sentada, dije de poner esto por intentar ver qué tal. Voy a acercarme ya por aquí, ¿vale? ¿Alguien ve algo más que flores, abejas, pajaritos? Premio. ¿Se puede levantar quien lo ha dicho? Que no lo veo. ¡Arriba! Vale. Se lo voy a decir al resto de... Eso tiene que ver con lo que os estaba comentando de nuevas formas de ver el mundo. Aquí hay una palabra. SEX.
sexo, ¿vale? ¿Por qué? Quería romper un poco, ¿no?, este espacio, ¿no? Es decir, elegí esa frase pero sí es importante lo que os estoy comentando ¿lo veis, no? Bueno, ¿qué ocurre ahora? Si os preguntara qué veis, os aseguro que la palabra siempre se ve. Es decir, quien tiene la capacidad ya de ver, perdón, esto va a ser otra cosa, ¿no? La capacidad que tienen de ver las palabras hacen que una vez que ya entiendes ese parámetro es muy difícil dar paso atrás. Es complicadísimo dar un paso hacia atrás. Y yo lo que pretendo es que después de esta charlita y demás, no veáis nada más que opciones de o economía de bien común o otras economías, pero de las nuevas economías que yo le llamo, ¿vale? Y demás. Y os quiero hacer otra última prueba, ¿vale? Para el último paso, para que cambiéis ese paradigma, ¿vale?, en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Economistas, necesito que cuando termine la charla, cuando salgáis al mercado, hagáis nuevas formas de hacer economía ética, responsable y todo este tipo de cuestiones, porque nos va la vida en ello, como especie. Entonces, quiero que actuéis. Entonces, os voy a dar, no es mucho, ¿vale? Lo tenía por aquí, tengo 20 euros, lo cual es real, ¿vale? ¿Vale? Os lo doy, Son de verdad, ¿vale? Os doy 20 euros, ¿vale?, si actuáis para que os lo dé. Es decir, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis para conseguir estos 20 euros que están ahí? Y quien quiera, ya como economista, y como he puesto esto de conseguir los 10 euros porque como dicen que los economistas todo está basado en el dinero, pues venga, primeros 20 euros. ¿Alguien hace algo de aquí para conseguir esos 20 euros? ¿Esto? ¿Os reís? Exacto. ¿Me puedes decir a qué te dedicas? ¿Qué haces? No nos conoces. Soy profesor y me pagan mal. ¿Y te pagan mal? Vale. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Habéis dado cuenta? Moverse. Efectivamente. Yo esto lo hago todos los años y pierdo 20 euros cada vez que doy las clases de participación. Luego hablamos. De participación ciudadana, porque para trabajar, para cambiar, para todo lo que os voy a plantear, lo siento, no hay otra manera que movernos. Y movernos es experimentar. Cuando yo aprendí esa lección, ya me da igual lo que me digan y cómo, de qué manera trabajo. Y es muy importante, porque estos son los datos, ¿vale? Esto venía ayer en el tren y lo venía leyendo, ¿vale? Y demás. Más de 15.000 voces del conocimiento científico nos dicen que estamos cerca ya del colapso mundial. Esto no sale en los medios de comunicación todos los días cuando es uno de los grandes retos y problemas que tenemos socialmente. ¿Vale? Pues no sale. Es decir, esto llega por otro tipo de medios, por otro tipo de redes. Y debería preocuparnos muchísimo, ¿vale? Algunos datos para reflexionar en economía. Un 1% de la población mundial posee más riqueza que el resto de los habitantes. Esto se dice mucho, ¿no? Y esto ¿qué tiene que ver, ¿no?, con lo que hago y digo, ¿no? O datos como este, que el otro día escuchaba a Yayo Herrero hablar y que me encantó cuando dijo que lo que actualmente se considera que es un negocio es la guerra, pero no los estados de paz. Y eso sí entra dentro de los números que vosotros y vosotras, y yo misma trabajo en economía. Es triste, ¿no?, que mi paradigma me plantee opciones donde yo puedo medir una fábrica que está vendiendo armas y está matando y está creando este tipo de población mundial, ¿vale? Lo puedo contabilizar y no soy capaz de contabilizar, ni están en el tema de economía, el uso del tiempo. Por ejemplo, cómo compartimos el tiempo, cómo parte de la economía está cuidando a otra parte de la economía y sostiene económicamente al resto, no está. Es decir, María Ángeles Durán, otra profesora catedrática de Sociología y de Economía, también intenta hacer estos estudios y no intenta, no, los tienen más que demostrado, están ahí, ¿vale? Pero de esto no reflexionamos, está ahí. Y luego tenemos esto, los límites del planeta, ¿qué le estamos haciendo? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? Yo cada vez que hablo de esto, dice, bueno, no es tan escandaloso, ponte, actúa, muévete y ve y analiza realmente todo lo que tienes. Yo lo hago, continuamente. ¿Y tenemos plan B?
Es decir, cuando el planeta diga ya hasta aquí he llegado porque existen todos estos datos ya científicos, datos que, como he dicho al principio, a mí me enseñaron a ver datos, no a creerme teorías, sino a creer datos. Cuando a mí me decían también en igualdad, no hay desigualdades, déjame hacer el diagnóstico. Yo solamente decía, déjame hacer el diagnóstico, si no hay, no hay. Cojo y me voy, perfecto. Pero qué curioso que cuando nos ponemos a hacer datos sí que encontramos que estamos en situaciones de desequilibrio, de falta de equidad, de no unas buenas relaciones de comunicación en las empresas y muchas cosas por el estilo. Y entonces, cuando no tengamos otro planeta, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que, ese es el planteamiento, ¿vale? Esto es un poco para sobre todo esta, ¿no? Para echaros un guiño, ¿no? En la naturaleza el crecimiento es tan solo un medio para aspirar a un tamaño óptimo. Este para mí es mi paradigma. Yo no quiero cualquier economía, quiero el tamaño óptimo económico donde no se produzca lo que tenemos actualmente en el planeta y en mi entorno más cercano. Y sobre todo esto, si crees que un crecimiento infinito es compatible con un planeta finito, que esto es muy difícil y no nos cuesta mucho meternos aquí y es un dato, estamos los que estamos, o es loco o economista, os lo he puesto aquí un poco para esto, pero realmente es por cambiaros ese chip. Realmente lo que nos estamos enfrentando es a esto, ¿vale? A que la economía que antes os hablaba está por encima de la ecología y resulta que ambas, antes os he hablado de la raíz de la palabra, ecos casa, nomos ley, y ecología es eco, casa, logo, razón y principio. Hemos roto totalmente ese principio. No nos paramos a mirar alrededor nuestra dónde va, eso lo hace bien la economía circular, por ejemplo, es decir, de dónde vienen los recursos y a dónde va, pero este es el paradigma donde nos movemos y el que tenemos continuamente con la sociedad de consumo y consumista, ¿vale? La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. ¿Y esto a dónde me lleva? A que esto es un problema de valores, de opciones. No tenemos más. Y eso es cambiar, que es a qué le quiero dar el valor. Y esos valores, esto es lo que nos están enseñando continuamente todo lo que nos rodea, todo. Y la mayoría de la gente me dice, bueno, ¿y qué hacemos ante eso? Pues tenemos mucho que hacer. Por eso he dicho de necesito que actuéis ya, porque es que a más cabezas pensantes yo llamo que aquí hay una gran sabiduría colectiva. Yo trabajo temas de facilitación de grupos y creemos que cada persona, aunque no creamos en el individualismo, sí creemos en el tema de la individualidad dentro de las personas, ¿vale? En toda vuestra individualidad hay una gran diversidad, un gran conocimiento y una gran práctica que necesitamos ya enfrentarnos hacia ello, ¿vale? Porque hay que caminar hacia otro lado, ¿vale? Esto es lo que tenemos, ¿no? Os voy a poner este vídeo que dura muy poquito. Entendemos la resiliencia como la capacidad de las poblaciones de sobreponerse a las adversidades e incluso salir fortalecidas. ¿Dónde estamos? Vivimos entre la fantasía del progreso ilimitado y la certeza de los límites del planeta, donde el 20% de la población consume más del 80% de los recursos, donde cada vez hay más diferencia entre el norte global y el sur global. Pero la realidad no es tan simple. También hay sures dentro del norte global y nortes dentro del sur global. También es hora de reconocer los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, como la pérdida masiva de biodiversidad, la crisis energética o el cambio climático. ¿Qué nos ha traído aquí? Nos venden la película de la modernidad, del capitalismo, del crecimiento económico, del progreso. ¿Qué será lo próximo? La modernidad, el capitalismo, la industrialización y los medios de comunicación de masas nos conducen al colapso. El crecimiento económico es seguido fervientemente como si fuera una religión. Y por si fuera poco, la corrupción se hace endémica, desoyendo el clamor de la ciudadanía. Mientras tanto, tenemos una democracia de baja intensidad que permite que pase todo esto. Y solo tenemos un mundo por el que andar,
pero actuamos como si los recursos fueran infinitos, cuando no lo son. Y es que detrás del desarrollo sostenible solo hay ambición de más capital. Tenemos que actuar. ¿Qué respuestas podemos dar ante este colapso? Antes que nada tenemos que cuestionarnos todo. Porque un mundo mejor no vendrá jugando a más de lo mismo. Continuando con el clasismo, el patriarcado, el extractivismo, el colonialismo económico, sino que habrá que cambiar de normas e incluso de tablero, porque el juego al que jugamos nos conduce al ecocidio. Hay que huir de argumentaciones antagónicas y apostar por la diversidad. Fomentar las relaciones a nivel local, empoderando a la ciudadanía en una democracia radical. Aquí, las comunidades educativas tendrán un gran papel dentro y fuera de las aulas. Se trata de desaprender lo aprendido para volver a aprender. Yendo de menor a mayor. Aprender haciendo desde el individuo a la comunidad, para luego ir al territorio y finalmente al ámbito de lo global. Necesitamos revisar nuestros valores y formas de organización si queremos alcanzar una vida buena para todas las personas. Una vida en equilibrio con los límites del planeta y el bien común. Y así lograr una ciudadanía resiliente que cuide de la tierra y de sus gentes. Esto es lo que quiero que trabajemos, una economía con ciencia, ¿vale? Es decir, sí creo en los datos, ¿vale? Sí trabajo los datos, pero los datos nos están diciendo que estamos ya ante el colapso. Esto que acabáis de ver es un vídeo de una campaña que en Andalucía está promoviendo Solidaridad Internacional, una ONG, y habla, de hecho os la recomiendo, tiene todas las entrevistas, las charlas, toda la documentación colgada gratuitamente en YouTube. Y estamos trabajando en toda Andalucía, en todas las capitales de provincia. Hicimos 2 cursos completos de enfrentarnos al colapso que ocurre y teorías alrededor de eso, y sobre todo qué hacer, cómo crear comunidad, y estas 2 palabras que se repiten mucho, gente y planeta, ¿no? Y estas 2 cosas están como pilares, y yo cada vez me lo encuentro en más sitios, lo cual cuando algo se repite, por algo será. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa economía con conciencia y sobre todo con ciencia, ¿vale? Y demás. Yo lo que propongo es ponerlo al contrario, ¿vale? Es decir, que las nuevas economías vayan de la ecología esté principal y luego esté la economía, es decir, primero la razón y el principio, las personas y el planeta, y luego esas reglas, cómo vamos a hacer esas reglas. Y es lo que tenemos que empezar a trabajar, o estamos ya trabajando, no es que esté en proyecto, ¿vale? Yo trabajo también, yo le llamo las 3 patas, lo económico, ¿vale? Pero también está lo social y lo medioambiental. Esto llevo años repitiéndolo, y este esquemita, que además no lo quito nunca, porque esto lo hice justo a los 2 añitos o así de terminar la carrera. Y luego me lo he ido encontrando cada vez más. Entonces dices, ostras, qué bien, ¿no? No iba yo, mi cabeza no iba por mal camino. Pero en muchos momentos, hace 10 años no había tanto donde leer y tanto que intercambiar. Y ahora con las redes muchísimo mejor, ¿no? Pero también este concepto es importantísimo, lo local. ¿Qué tenemos más cerca? Las economías cercanas, para ver cuáles son los límites energéticos, los límites de las materias que consumimos, cómo no. Eso sí tiene que ver con eso que hemos visto antes, ¿no? De pobreza internacional o temas de grandes guerras por temas de materias escasas, ¿vale? Y demás. Yo sigo mucho a Vandana Shiva porque, mira, una de las frases es cuidar el entorno, pero sobre todo las mejores y más evolucionadas tecnologías son aquellas que no destruyen la base misma sobre la cual vivimos. Yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías. Cuando se habla de esto parece que nos volvemos a las cavernas, y no es así. Hay que aprovechar todo ese nuevo conocimiento, toda esa capacidad que os hablo, pero tenemos que pensarlo de distinta manera. Ese es el reto realmente, pensarla de distinta manera y hacer que los ecosistemas, ¿vale?, favorezcan el florecimiento de relaciones humanas
pero también que cualquier persona pueda vivir libre. Porque hay gente que dice, claro, es que estas economías a mí no me dejan crecer. No, 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 sí te dejan crecer. Pero detrás de crecer hay un límite, que es el planeta y los demás. Y eso sí que es un reto. Juntarnos todos, por eso creo en la participación y trabajo en la participación, de juntarnos en grupo y decidir cuál es ese límite. Y Cristian siempre habla mucho, ¿no? Y hace una dinámica muy interesante de cómo, hasta dónde estamos dispuestos a cobrar más, por ejemplo. ¿Hasta dónde llegamos y cobramos más? ¿Aceptamos 10, 5 veces más el sueldo? Pero hay un límite que nos parece ya interesante, ¿no? Y hasta ese límite deberíamos llegar. Bien, uno gana una cosa según su implicación, otra, pero esta desfase que hay de unos sitios o de una gente a otros, eso no solo no nos lo podemos permitir, sino que está causando problemas a todo. Y en un sistema planetario y ecológico somos una especie más. Cuando el planeta diga que hasta aquí ha llegado, somos una especie más y nos cuesta. Yo tenía un profesor en Salamanca que hablaba del antropocentrismo sabio. Si somos suficientemente inteligentes como especie para darnos cuenta cuál es ese límite, sobreviviremos y haremos economías sostenibles o sustentables. Pero si no, no. Si no, tampoco somos tan importantes. En otro momento ha habido otra especie y no pasa nada. Y eso nos cuesta meternos en la cabeza. Y esto sí tiene que ver con el tema de resiliencia, ¿no? Esta campaña que os he comentado antes. Es decir, que la gente, porque el colapso que os he hablado es que hay unos límites que ya lo hemos desfasado. Es decir, los últimos datos nos decían que en agosto de este año ya habíamos sobrepasado los límites del planeta de lo que podíamos consumir. Luego ya estamos consumiendo de más a generaciones futuras desde el mes de agosto, 6 meses del año. Cuando lleguen las nuevas generaciones no tendrán esos recursos. Y eso sí se van a tener que encontrar, ese colapso. Y su resiliencia, su capacidad de colaborar, compartir o inventar nuevas fórmulas es la que le va a hacer que sobrevivan. O que sobrevivamos todos, si no, no vamos a llegar a adelantar, ¿vale? Por eso yo decía que yo había elegido además, estos son los paradigmas que yo decía, el primero el positivista, el segundo el que os decía de escuchar a la gente, pero yo también estoy trabajando en este último, en el crítico, en el que aquí lo que me interesa es que la gente venga y coja los 30, los 20 euros. Y que vosotros y vosotras, cuando salgáis de aquí, os penséis si tenéis alguna nueva posibilidad de hacer economías distintas a las que hasta ahora mismo están funcionando. Porque los límites son determinados. Es decir, aunque os vendan la moto de que vais a llegar y tenéis que conseguir éxito y conseguir no sé cuánto, vais a llegar de todos un 1%. Pensar si eso es inteligente como especie y como grupo, simplemente. Es decir, si te toca el 1, bienvenido, pero ¿y el otro 99? Pues tendremos que hacer algo, ¿no? Porque yo no estoy en el 1, ¿vale? Y demás. Esta es la sociedad en la que vivimos, muchos individuos, muchos grupos, muchas organizaciones, muchas comunidades, y esto es a lo que se enfrenta la economía de bien común, a todo ese caos, ¿vale? Redes y demás. Mi grupo, Cooperación, intentamos sensibilizar, educar en estos nuevos valores, implicar, por eso decimos de actuar, porque si no nos implicamos no vamos a ser responsables y nosotros somos los primeros, nuestra entidad es la primera que se enfrenta todos los días a que una compañera nuestra tenga que conciliar con 3 niños y tenga que compatibilizarlo con el día a diario, ¿vale? Y fomentar la participación. Y todo eso para conseguir procesos. Nosotros creemos que esto no hay otra manera nada más que conseguir una evolución y los procesos tienen un principio y tienen un final. Entonces, tenemos que empezar a conseguir un final en el que todos convivamos de una manera sustentable en este planeta que es finito. Y trabajamos esto. Nos han enseñado, sobre todo, esto, a buscar resultados. El paradigma, ¿no? Pero se nos olvidan las personas y los procesos. Yo trabajo esos procesos. Yo siempre digo que, por favor, me dejen hacer lo que sé hacer desde el principio. No como la gente piensa, sino dejarme hacerlo de principio, un diagnóstico, una planificación, una ejecución, un volver a respetar a la gente, volver a trabajar con la gente y volverte otra vez al principio y volver a diagnosticar. Y está ya todo inventado, simplemente nos tienen que dejar hacerlo o tenemos que conseguir hacerlo. Por eso me gusta la economía de bien común, porque no solo trabaja la empresa,
trabaja los ayuntamientos, las políticas, está a distintos niveles y también está trabajando ya la educación y, en mi caso, estamos experimentando con el índice de la felicidad. ¿Qué es la felicidad para vosotros y para vosotros? Cuando yo hago esta pregunta, la mayoría de las cosas que llego es mi familia, tener un trabajo que me pueda permitir vivir, una casa, poder a lo mejor algún viaje, alguna cosa, pero no son grandes expectativas de la mayoría de la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la felicidad, si nos paramos a pensarla, va por otros parámetros, ¿vale? Por otros paradigmas, que yo le llamo, ¿vale? Vale, os traigo también que esto que parece una utopía y demás, ya no está en utopía. El NESI es una reunión que tuvimos en abril de este año de 2017 en Málaga internacional, donde nos juntamos técnicos, políticos, todas las economías alternativas que hablan de personas y de planeta, ¿vale? Estamos hablando de economía azul, economía circular, economía social, economía colaborativa, ciudades en transición, que son a escala local, experiencias muy interesantes que podéis consultar, que también es libre, es un conocimiento libre. Cada vez se está compartiendo más el conocimiento, al contrario de lo que parece, porque es que nos tenemos que dar prisa, es que nos queda escasamente 20 a 30 años según los datos. Y 20 a 30 años a lo mejor a mí no me pilla, a vosotros sí. Quiero que os lo planteéis, ¿vale? Las 635 países colaboramos en estas jornadas y ámbito privado, público y la sociedad civil. Todos los actores ahí. La economía no es algo solo de empresas, sino de todo el mundo ahí implicado, ¿vale? Y ya estamos trabajando en el siguiente paso, que es el NESI local. Hacer experiencias locales, que el otro día hablábamos con el organizador, con Diego Isabel, para llevar experiencias locales, en mi caso de comarcas, que ya están apostando, como el Altiplano de Granada, por nuevas economías. Después de hacer un proceso participativo durante 6 meses con la población, es una zona espectacular, el Altiplano de Granada, sobre todo también porque es árida, es desierto, ahí sí tienen problemas de agua, despoblación, los jóvenes se daban fuera de los pueblos rurales y todo ese tipo de cuestiones. Cuando hablas con ellos, su conclusión es, nos tenemos que unir, ¿os suena, gente? Y además tenemos que cambiar esto que hay, ¿no? Y están apostando por nuevas economías, nuevas formas de organizarse. Y es muy interesante ver cómo ante la adversidad, la resiliencia es, no tenemos otra. Fijaros, no van a venir las instituciones, yo me junté con ellos porque van a venir 3 millones de euros de los planes, los antiguos líderes, los planes estratégicos de desarrollo rural. 3 millones de euros, 4 millones de euros, uy, cuando lo empiezas a dividir te queda en nada, ¿vale? Para desarrollar un territorio, pero eligieron durante 6 meses en qué lo querían gastar, conmigo y con otra serie de gente trabajando, y fue muy interesante porque optaron por este tipo de fórmula. Y se llegaron, hay la carta de Málaga, la gente ya la está firmando, y fijaros aquí, que a mí me alucina, en el patio de congresos de Málaga, todo el mundo hablando y pensando en común cómo podemos hacer este nuevo de economías, todas, toda la economía, incluida la que traemos aquí, ¿vale? Os voy a poner el vídeo, ¿vale? Para que veáis muy brevemente qué ocurrió. What a gathering. What energy. What a start to a thrilling new adventure. Not normally the words one would associate with a conference, even less so one about economics. However, this was the feeling shared by many that attended the 2017 New Economy and Social Innovation, NESI, Forum in Malaga in April. And there were many, with over 700 attendees from 43 countries spanning the 4-day event. NESI was conceived as a vehicle for bringing together those who were interested and involved in co-creating a new economy. An economy that aligns itself to nature, has cooperation as a guiding principle for how we work together, and has a social purpose to maximize our common well. Individuals representing organizations from across the 3 sectors of society, private, public, civil, they all were present at NESI. And that was the intention, that it be a vehicle for all actors to engage with the new economy, not simply those with a long history in this space.
All themes commenced with keynotes and dialogue for change, with presenters providing both inspiring speeches and engaging debates before participants moved into open space workshop. These workshops gave the floor to participants to generate the narrative, debate the issues, and co-create future actions. Do you want a better economy for people and the planet? Get involved and start to co-create the new economy. See you in NESI. Ya se está preparando el próximo NESI, no el año que viene, sino al siguiente. Y como he dicho, el boom ha sido enorme porque no se sabía la repercusión de esta conferencia internacional, y ya estamos colaborando a nivel de todo el planeta. Se han interesado en distintas fórmulas, pero como he dicho, desde lo global a lo local. Hay que hacer prácticas reales. Entonces nos interesa que se vean experiencias que sean ya más cercanas a cómo vamos a hacerlo. Porque esto ya es la nueva posibilidad de la economía de bien común, ¿vale? Ya quiero meterme más en esto. ¿Y por qué elegí esta fórmula? Porque os vuelvo a decir, es más de dato, tenemos una matriz, ahora la enseño, y además tiene en cuenta todos los valores que antes de otra manera no los veía por ningún lado, ¿no? O que tengo que, cada vez que voy, si yo trabajo igualdad, se me olvidan del medio ambiente, y si se me olvidan del medio ambiente, se me olvida de, no sé, de la justicia social, o cómo estamos los trabajadores, las trabajadoras dentro de un sistema, ¿no?, empresarial. Y a mí me interesa todo, por eso de esto. Aquí el modelo es sustituir la competencia, ¿vale?, con la cooperación, y todo por el bien común. Vuelvo a deciros que la única manera de llegar a un acuerdo entre todo el mundo de cuál es nuestro límite, cuál es el crecimiento óptimo al que tenemos que llegar, y en ese acuerdo encontrar vivir bien, ser felices en ese sistema. Entonces es inventarlo completamente, porque no nos vale, el que tenemos actualmente no nos sirve, ¿vale? Tenemos que manejar todos estos conceptos, y muchas veces le pregunto a la gente ¿en qué colegio nos enseñan a hacer esto? A confiar, a cooperar, respetar. Por eso creamos cooperación, ¿vale? Porque es que lo consideramos básico, y en todos los niveles. Nosotros trabajamos con nuestra pedagoga desde la infancia hasta temas como los míos, que estar aquí o en otro tipo de espacios, ¿vale? Tiene que llegar todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Lo interesante también de la economía del bien común de Christian Felber es que está basada en valores que todo el mundo acepta. ¿Quién no acepta los derechos humanos? Y están en las constituciones. Si es que están en todas las constituciones, vámonos a la nuestra, ¿vale? Y aquí nos habla, en el preámbulo de nuestra Constitución, que la nación española, deseando establecer la justicia, libertad, seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar que a todos una digna calidad de vida. Calidad de vida. Está hablando de economía, de integrarnos a todos, y eso está en los preámbulos, simplemente que no lo llevamos al hecho. No actuamos, no venimos por a los 20 euros. Entonces yo quiero esos 20 euros, ¿vale? Quiero que la gente trabaje en esa línea, además, por inteligencia y porque no tenemos otra, ya, ¿vale? Christian Felber, esto lo voy a pasar rápido porque lo ha comentado muy bien. Él ha trabajado a través del movimiento ATA en Austria y es el fundador de todo este movimiento. Juntó a los primeros empresarios, y aquí estuvieron trabajando esto que estamos hablando, ¿vale?, en el 2010. Y bueno, esta es la primera reunión en España, ¿vale?, cuando se constituyó la Asociación Nacional de Economía de Bien Común, de gente que empezamos a intercambiar todo este tipo de conocimiento, ¿vale?, y demás. Va de abajo arriba, como ha comentado, ¿vale?, y cooperar, contribuir por el bien común. Y la vara de medir no quiere decir que no sea el dinero, es decir, el dinero no es un fin, es, como me ha dicho muy bien, es un medio para conseguir lo que necesitamos. El dinero en sí es una moneda de cambio. Yo la pongo aquí, tú la coges, tú actúas, te llevas los 20 euros.
Tú trabajas, te llevas ese dinero, pero realmente lo que la gente estamos buscando son recursos. Yo quiero comer, yo quiero una vivienda, yo quiero unas cosas. Hay mucha gente que ya, ante los límites, está incluso utilizando el trueque. De hecho, en la época de crisis ha sido la manera de resolver muchos de los grandes problemas que había y que no solventaban las instituciones públicas. Pero, ¿por qué esto no lo hacemos a gran escala? ¿Por qué no seguimos manteniendo esa moneda o la moneda que necesitemos, pero otro tipo de sistema lo hacemos de otra manera? Y eso es pensar, colaborar, confiar, otro tipo de cuestiones, ¿vale? Esta es la primera reunión donde yo encontré la economía bien común en la Universidad de Jaén, ¿vale? Aquí encontramos gente de distintos sitios de España y demás, pero lo que quería hacerlo es que ya tenemos cátedra de hace muy poquito en la Universidad de Valencia, donde se está trabajando la economía de bien común. Apuestas de másters que traen charlas de economía de bien común. Gente como en las Islas Canarias, el Cabildo, que está apostando porque en sus islas la Cámara de Comercio y todos los empresarios y todo el ayuntamiento apuesten por este tipo de economías. Es decir, que esto ya no es, como hemos dicho, una utopía, sino que ya hay instituciones públicas que están ahí. Christian Felber también lo ha llevado a la Unión Europea para que las leyes empiecen a primar no a quien contamina el planeta, sino a quien beneficia al planeta. Tenemos un sistema legal que ahora es más barato contaminar que producir productos ecológicos. No tiene sentido. No tiene sentido para el cuidado de la especie y de nosotros. Y te sale más caro. No debería ser así, debería ser quien contamina y pone un límite y nos pone a todos en ese límite que pague más o no lo haga a través de las leyes, ¿vale? Pero en todo caso, que no el sistema premie a quien contamina, que es lo que estamos ahora, sino que premie a quien no contamina. Pregúntaselo a las grandes empresas, a las empresas serios que están intentando entrar dentro de la economía ecológica. Les está costando muchísimo. Por los sellos, por la fórmula y demás, son todo trabas. Entonces vamos a intentar hacerlo desde el otro sistema, ¿vale? Los principios básicos es el cambio de la sociedad. Yo he dicho que nosotros trabajamos en ese cambio y las empresas se basan en 5 principios: dignidad humana, solidaridad, participación, democracia y transparencia, sostenibilidad ecológica y justicia social. Los 5 valores que lo pasamos a una matriz. Esta matriz, bueno, ahora os la haré más amplia, ¿vale? Pero que tenemos 2 herramientas. La matriz, que es una herramienta que podéis utilizar todos y todas ya, pero la idea es, miraros, esto como los frigoríficos, ¿vale? Depende de lo que obtenga en mi balance, si lo ejecuto como tal, ¿vale? Voy a tener un valor. Yo puedo llegar a consumir y decirle con este código, ¿vale?, a un producto con mi móvil, hacer así y saber cuál es su matriz y evaluar en qué cosas funciona mejor esa empresa y quién no. A mí eso me viene fenómeno. Yo antes, cuando hacía planes de igualdad, pues o tenía que coger solo productos ecológicos, pero no sabía si estaban tratando bien a las mujeres dentro, por ejemplo. Yo puedo ahora evaluar todo ese tipo de cuestiones y están reflejadas en este fórmula, en cómo desarrollamos. Esto es dato. Y saber que aquí tengo un 30 es interesante porque en ese valor no estoy llegando yo a donde quiero llegar. Y necesito llegar a un 1000 entre todo el balance completo, entre toda la matriz, para saber cuánto estoy de bien posicionada o cuál de estos colorcitos estoy comprando. Y estoy evaluando si hay justicia dentro de la propia entidad empresarial, si se tienen en cuenta temas medioambientales, círculos de producción, residuos, no residuos, de dónde vienen, todo ese tipo de cuestiones, o temas como la igualdad o incluso procesos democráticos dentro de la empresa. La gente se sienta a ver, yo puedo decidir dentro de mi empresa y no mi empresa hasta donde puedo. Las cooperativas son las que originariamente tienen más esa filosofía. No todas las cooperativas son democráticas y transparentes, yo trabajo con ellas, ¿no? Es decir, ahí también hay una idea, ¿no?, de qué es participar y qué es democrático, ¿no? Pero tenemos que trabajarla, si es que no nos lo han enseñado en ninguna universidad, no lo tenemos. Yo os vuelvo a decir que voy todos los años a dar una asignatura al máster de Servicios Públicos y Política Social en la Universidad de Salamanca
Y cuando vi que querían hacer algo de participación me puse con los ojos redonditos porque llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y no sabía, era la primera vez algo así como que escuchas, que ya están escuchando ellos otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque se está escuchando cada vez más, ¿vale? Esta es la matriz, nosotros lo dividimos en columnas, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que se suele analizar en responsabilidad social. Tenemos que verlo, la dignidad humana con temas de proveedores. ¿Quién nos financia? ¿Analizamos los bancos? ¿La gran crisis que hemos vivido? ¿Por qué no? ¿En qué invierten nuestros bancos? ¿Vale? Clientes, productos, servicios, otras empresas, con quién colaboro, quién no, mis redes, es muy importante saber esas redes. El ámbito social, ¿vale? ¿Dónde estoy? Soberanía, generaciones futuras, personas. Es decir, ¿hay regeneración de la población en esa zona? ¿No? Y demás, ¿con qué población? ¿Con más mayor, menos mayor? ¿Cuáles son mis clientes, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? ¿Cuál es el entorno donde estoy? Necesito saberlo, para saber cuál es la repercusión de mi propia economía, ¿vale? De mi propia empresa. Y luego incluso metemos criterios negativos, ¿vale? Es decir, es difícil que alguien te diga lo de evasión de impuestos, ¿no? Que está ahora tan de moda. Pero si de verdad hubiera democracia y transparencia, tendría que decir cuáles son mis cuentas o no. Eso es dato. Yo cuando digo, es que no hay datos, pues porque no hay datos, déjame que yo los genere. Yo siempre digo que cuando voy a los sitios, déjame que yo los genere. De hecho, necesito generar yo los datos para saber de dónde viene la fuente y cómo funciona. Porque, de verdad, tristemente, cuando te metes dentro de las empresas no hay tanta generación de datos. O sea, ya lo comentábamos, ¿no? Charlando. Ojalá hubiera datos. A mí me han llamado a hacer un plan de igualdad y cuando llegué nunca habían hecho simplemente, esto era de un ayuntamiento, ¿no? No habían contabilizado a la gente y yo no podía saber cuánta gente había en el departamento, no lo sabían ni ellos. Es decir, la de recursos humanos sí que lo sabía. Claro, porque se sabe el 1 a 1, eran 300 y pico trabajadores, 331, ¿vale? Sabía dónde estaba cada esa, pero si esa persona desaparece, no había ni una base de datos, ni una que me dijera dónde estaban y en qué departamento. Y mucho menos pudiendo saber si hay hombres o mujeres. No lo tenía, lo tuve que hacer yo. Meter nóminas una a una, para hacer diferencias, son datos. ¿Cómo voy a evaluar algo si no tengo datos? Es que yo no sé trabajar de ahí, así. Y entonces, datos más luego escuchar a la gente, que eso fue otra. Datos más escuchar a la gente. Y luego hacerla participar. ¿Qué queréis vosotros de vuestro ayuntamiento, de tu trabajo? Y empezaron a emerger cosas que normalmente no surgen, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todo esto de la matriz, el balance de bien común. Y lo interesante en temas de empresa es que hay 3 semillas, ¿vale? La matriz se puede hacer autoevaluativa. No necesitas invertir, tú te la haces a ti mismo, te damos las herramientas para hacerlo. El hacerlo en compañía de otra persona de tu sector, que tú te evalúas mutuamente y ves si he sido honrado o no he sido honrado conmigo mismo o conmigo misma, si quiero crecer. Y luego, por supuesto, lo que es la auditoría externa, contratar a alguien, que ya hay formación en ese tipo, de auditores profesionales externos que digan y que acrediten y entonces ya sí puedes pasar tu matriz de datos a mercado, ¿vale? Porque se ha verificado, se ha visto y demás. Esto sobre todo, igual, plantearle a la empresa que piense en su paradigma, piense en su fórmula, ¿vale? Y demás. Es una realidad. Aquí os traigo empresas que en Europa ya están trabajando en esta línea, ¿no? No estoy vendiendo cosas que no hay. Consultoras, temas de agricultura, temas de prendas, ¿vale? Aquí arriba, de prendas ecológicas, ¿vale? Las españolas tenemos varias y, bueno, claro, yo os traigo Subbética Ecológica porque es una entidad, ¿vale?, que ya ha aplicado la matriz, además con sistema específico, como nosotros decimos, español, no solo de Austria, porque en otros sitios se están aplicando sitios, sino de aquí. Y además la tenemos ya dando vueltas por Chile, la Universidad de Chile, la y demás, y gente que viene de otros países a ver su iniciativa y ver cómo la pueden aplicar para replicarla, porque es la única manera que tenemos, replicar todos estos ejemplos. La tenéis aquí en la presentación oficial del balance de Subbética y os traía un pequeño vídeo, ¿vale? Responsabilidad social. Dignidad agraria.
Cooperación. Desarrollo sostenible. Cercanía. Respeto. Confianza. Comercio justo. Solidaridad. Conciencia. Gestión ética. Honestidad. Participación. Transparencia. Calidad. Red de apoyo mutuo. Trabajo colectivo. Futuro. Soberanía alimentaria. Voluntad de compartir. Vale. El Alimentos por el Bien Común es que ellos están ya unidos consumidores y productores, ¿vale? Entonces es una entidad donde lo que producen no llega a más de 150 kilómetros, nos reparten a todos los que estamos cercanos a 150 kilómetros, pero tienen ese límite. Y todo lo que hacen activamente entre ellos son actividades, no solo se dedican a producir. Es muy interesante escucharle cuando hicieron su balance, porque ellos, claro, dice, es el medio ambiente, ecológico, ya lo tienen todo solventado. No, cuando hicieron su propio balance encontraron, por ejemplo, que los trabajadores, al preguntarles, se sentían mal. Me refiero, tenían tanta carga de ir a una actividad, a tener que trabajar, porque además de ser trabajadores, hacían su hora extra y demás. Y una de las cosas que han puesto dentro de su ética es no hacer hora extra. Incluso las tareas que comparten en común forman parte del trabajo. Ostras, si eso ya estamos hablando de calidad de vida. Ojalá pudiéramos compatibilizar esos tiempos que antes os hablaba, ¿no? Entonces, se tiene todo en cuenta. Y le salieron un 33 en ese indicador y, claro, no se habían parado a pensarlo. Como era una cooperativa, como tienen todos estos valores, pensaban que lo tenían todo solucionado hasta que se sentaron y analizaron datos, ¿vale? Y demás. Nos reunimos todos los años, la Asociación Federal Española de Economía del Bien Común, en asambleas para decidir hacia dónde tiramos y cómo, pero sobre todo tenemos los campos de energía, que es lo que está trabajando y vosotros tenéis la suerte de tener aquí uno, ¿vale? No en todos sitios, porque esto está viniendo mucho de gente que hemos cambiado la forma de pensar y lo estamos compatibilizando con otro tipo de actividades que hacemos. Es decir, es difícil ahora mismo por el momento porque es muy nuevo, ¿no? Y demás. Entonces, la última fue en Córdoba, ¿vale? En marzo, y bueno, pues se sigue avanzando y sobre todo intercambiando, ¿vale? Intercambiando mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿vale? Y demás. Nos interesa también esta economía porque os he dicho antes que trabajamos con población, ¿vale? Con esta población yo estoy trabajando mucho aquí en ver cómo hacemos el índice del bien común, porque no está tan desarrollado. Es decir, yo me acuerdo que en la última reunión con Christian Felber levanté el dedito así porque me da pánico levantar el dedo en el sentido de está desarrollada la matriz, está bastante desarrollado el tema de los balances en ayuntamientos porque está concreto, pero la población no está tan desarrollada. Lo único que tenemos como referentes son el índice de Bután, el índice de felicidad y algunos indicadores que nos hablan de felicidad, calidad de vida y demás. El reto es ya empezar a trabajar los nuevos indicadores, nuevos índices y demás para la población. Y ahí estamos. Nosotros tenemos en Jaén, La Carolina, un municipio que quiere apostar integralmente por hacer un municipio de 20.000 habitantes por la economía bien común, y tenemos con una colaboración con la Universidad de Sevilla para también desarrollar un proyecto en un barrio de Sevilla que también está apostando por nuevas fórmulas, ¿no? Ellos más cautos, no meterse toda la ciudad sino un barrio, a ver cómo funciona, y sería hacer comparativas, datos, si es que no nos queda otra que trabajar en esta línea, datos, trabajo y estar ahí. Buscar formas de financiación y formas de hacerla, es lo que estamos haciendo. Os presento de todas maneras al primer municipio de España de la economía bien común, Miranda de Azán, ¿vale? Aquí vino Christian Felber porque tiene una plaquita nada más entrar al municipio, son 400 habitantes, yo estoy por aquí, ¿vale? Y demás. Y aquí está el técnico José Luis, que siempre me encanta nombrarlo, porque tenemos una colaboración intensa y de intercambio continuo. Ayer veníamos hablando por internet y lo estaba derivando a mi facultad, ¿no? Porque ya
milagrosamente una compañera le ha interesado la economía bien común y lo tienen al lado. Y le estábamos diciendo, yo te paso toda la información. El otro día le metí un montón de información por internet a esta compañera de sociología porque trabaja como aquí con gente de economía y cuando le hablé del NESI, cuando le hablé de economía bien común, le saltó el chip. Llevo varios años yendo allí, pero hasta ese momento no se me había escuchado. Pero es que es muy interesante y que José Luis, un municipio de 400 habitantes que no tiene poder adquisitivo para poder contratar a un técnico como yo, para hacerle un plan, porque yo también tengo que comer. Estamos hablando que yo no creo en el altruismo, yo como todos los meses y cobro, ¿vale? Lo que pasa que miro mucho cómo cobro y de qué manera. Y eso es lo que también os lanzo a vosotros. ¿Hasta qué punto estáis dispuestos a hacer eso? Eso se lo lanzo también a mis compañeros de trabajo todos los días, ¿no? Pues Miranda de Azán, lo que hicimos una vez, ¿no tienes técnico? No pasa nada. Yo le dije, si lo hacemos en La Carolina, automáticamente te hago la adaptación para pasarlo a Miranda de Azán. Porque son 300 habitantes. Yo lo máximo que hemos conseguido hacer allí, que es autofinanciado con el municipio, ha sido estos 2 cursos. El primero hace 2 años de técnicas implicativas, porque yo trabajo mucho por la zona, ese medio corazón que tengo con Castilla y León, pues estaba allí y trabajamos técnicas participativas para aplicarlas a la población, hicimos un curso allí y este año hemos ido con ciudades colaborativas y gobernanza ciudadana para intentar eso. Esto es, nos autofinanciamos de la gente que va. Y aprovechando que vamos, yo le hago, ya que me autofinancio el viaje, ya que estoy allí y ya que estamos, pues junto a la población del pueblo y hacemos cosas. Por ejemplo, como, bueno, esto es lo del curso, ¿vale? Del año que fuimos el primero. Y aquí estamos con el curso y las distintas dinámicas que hicimos. Y aquí, por ejemplo, ellos tienen informes, ¿vale? Que yo le voy pasando. Trabajamos con la población en general, la juvenil y con los niños. Yo trabajo con toda la población, con toda. Todos participan y todos opinan. Yo necesito saber los niños, las nuevas generaciones que eso, nos dan una información impresionante, con dibujos. Recuerdo que detectaron un sitio importantísimo en Miranda de Azán, que era su sitio de encuentro. Y resulta que preguntándole al resto, todo el mundo conocía ese sitio, era parte y era identidad del pueblo. Les dije, ni se ocurra cortar, era un árbol, ¿vale? Yo vi y era un árbol llorón, un sauce llorón, precioso y enorme, ¿no? Y está en mitad del pueblo. Todo el mundo ha entrado dentro y todo el mundo se ha metido en esa magia de meterse dentro del árbol de sauce llorón de Miranda de Azán. Incluso algunos te decían de los adultos que algún niño de estos se había hecho dentro del sauce de llorón, ¿vale? Porque no se ve nada dentro del sauce, ¿no? Y demás, entonces los adolescentes se juntan allí, ¿no? Pero nadie había hablado nada más que los niños. Eso crea esa conciencia grupal. Por economía hay mucha gente que no le da valor a ese espacio. Un pueblo y más de 400 habitantes puede morir, os lo aseguro, quitando un símbolo, quitando un sitio de encuentro, una identidad propia. Y eso es economía para mí y para mucha gente. Les dije, me acuerdo que cuando hablamos del sauce de llorón, pues salieron muchas cosas, ¿no? Que cambiar en el pueblo y empezaron a ponerle cosas alrededor del sauce, no sé qué, y es, no toquéis el sauce, dejarlo tranquilo y en paz. Si ha sobrevivido hasta ahora, el visibilizarlo es no tocarlo. ¿Quieres poner una plaquita? Ponla, pero no me toques nada más. No me toques porque en el momento que cerramos, ya empezamos a crear esas fronteras que hablábamos al principio de paradigma y demás y que no nos va a servir, ¿vale? Así que aquí lo dejo, creo que ya me he extendido bastante. Os invito a que hagáis una economía con conciencia, datos, la que elijáis. Hay muchas economías, yo elijo esta porque a mí me incluye, me explico, no soy economista. Es decir, yo me he metido porque estaba dentro de recursos humanos, ¿vale? Pero me interesa también trabajar con la población fuera. Y trabajar con los niños y trabajar con los jóvenes, que era lo que venía trabajando. Pero os invito a que el cambio lo originéis vosotros y vosotras y que hagáis con el paradigma que nos han enseñado de ciencia, dato, pero sobre todo de implicación y crítica y cambio de paradigma, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por escuchar. No sé cómo... Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, chicos, chicas,
Antes de iros, tenemos tiempo para hacer alguna pregunta, reflexión, aprovechando que tenemos aquí tanto a Teresa como a Debla. Si queréis conocer alguna cosita más, o de proyectos que haya en la región de Murcia, cualquier cosa. Ahora sería el momento. Por aquí tenemos alguna pregunta, adelante. Sí, buenas. Lleva. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo soy profesor y explico cosas de empresas, ¿no? Y claro, yo esto lo veo sugerente. Yo te compro ya todo el proyecto y toda la idea y la transformación que implica, pero el planteamiento es esto realmente aplicarlo, es decir, en la transición, porque hay que convencer a muchas personas individualmente, como ha dicho Debla, no lo sé. En la transición, ¿cómo cambias el modelo? ¿Cómo le dices a la empresa que no es maximizar el beneficio? ¿Y cómo le dices al trabajador que llega hasta donde llega? En fin, yo no sé si podría dar alguna pincelada así como más concreta, al menos, ¿no? Y además explico recursos humanos, con lo cual también me has tocado con lo de recursos humanos, ¿no? Ya no sé si lo hago bien, regular o tal vez no tan bien. Gracias. A ver, yo en esto me dedico ya a actuar, sinceramente. Es decir, trabajamos, ¿no?, dentro de cooperación lo que es educación en valores y trabajar, pero yo no trato de convencer a la empresa. Mucha gente ya viene convencida y voy a trabajar con eso porque mi tiempo también es limitado. Últimamente ya estoy al límite de todo. Me refiero a, yo soy un mercado más, me tienes que comprar, por llamarlo de alguna manera, y yo trabajo con la gente que me compra. Sí que es una realidad lo que ha dicho Debra. Cada vez hay más gente y gente que quiere comprar, porque se está dando cuenta que es que lo que estamos diciendo es una realidad. Entonces, ¿tú no quieres trabajar? No trabajes. Yo sé que hay otra gente, el movimiento existe para eso, que está presionando para que las leyes cambien, las cosas cambien. Te van a obligar, es decir, que en las Islas Canarias el Cabildo lo ponga, o en Valencia también lo tienen en la comunidad autónoma, lo ponga por ley, significa que a la empresa, le guste o no, lo van a tener que respetar como otro tipo de cuestiones. Entonces, ya no es tanto concienciar y demás, que vuelvo a decir que trabajo participación y trabajo valores. En lugar de entrarlo como conflicto, yo siempre digo que hay que entrar despacio, bien, y lo hablamos, ¿vale? No como confrontación, nunca como confrontación. Pero es que tenemos poco espacio. Y yo, por ejemplo, llevo ya 15 años convenciendo a muchas cosas. Muchas veces me canso de convencer, porque no te tengo que convencer. Estos son datos. Si tú quieres estar en el otro paradigma que he hablado antes, es tu responsabilidad, no es la mía. Yo ya he hecho el tránsito, yo ya lo he hecho, yo ya me he convencido y sigo haciéndolo, porque no soy coherente en muchas cosas. Es un trabajo continuo que tenemos que hacer. Lo hago continuamente con mi propia cooperativa, lo hacemos continuamente. Y tenemos que hacer, por eso trabajamos facilitación de grupo, porque tenemos que enfrentarnos a cosas muy duras, a que decirle que no a una empresa que no quiere hacer bien un balance o lo quiere de maquillaje, significa que ese mes no cobras, Y eso es muy duro, llegar al final de mes y decir, ostras, por valores no cobro. Es muy duro y hay que decirlo también. No es fácil, pero es nuestra responsabilidad. Yo sí me siento responsable. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrina. Tengo una sobrina y para mí soy responsable de lo que le dejo a mi sobrina. Muy responsable. Y a los niños con los que trabajo. Soy totalmente responsable. Entonces, si yo me acuesto ese día y pienso que he contribuido a que una empresa maquille algo, pues lo siento en el alma, no juego. No juego y no he jugado en muchas ocasiones. Yo siempre digo y le digo a mis clientes que yo hago tanto y he hecho planes de igualdad y llego hasta donde puedo llegar. La responsabilidad es del cliente. Yo te digo o te llevo a un dato. La responsabilidad no es mía. Para eso tengo otros mecanismos. Me voy a los movimientos sociales, por eso me metí en el movimiento de economía bien común, porque es otra cosa, paralela a mi profesión. Y también trabajo altruistamente, voluntariamente en otro tipo de instituciones que creo que hacen su labor. Hay muchas maneras de hacerlo. Y juego conmigo todos los días. Entonces, a una empresa decirle, cambiarle el esquema, pues es que no va a querer, te lo digo de inicio. Si tiene beneficios no va a querer, a no ser que le toque algo. Porque yo he encontrado a empresas que le toca la enfermedad de una persona cercana y se plantea qué es lo que está haciendo.
o cualquier cosa así. Y sinceramente, aprovecho a la gente que abre su mente, que cambie de paradigma, por lo menos le entra la duda. Yo sonrío cada vez que dices, ¿me dejas hacer esto? Es decir, lo que os comentaba del altiplano de Granada, cuando yo encontré a un grupo que quería utilizar participación para desarrollo rural y estratégico, con toda esta filosofía de fondo, además salieron cosas que dices, ostras, parece que es que yo lo he llevado hacia las nuevas economías. Os aseguro que en ningún momento soy muy respetuosa porque es la base de todo esto, y si la gente dice que no quiere hacerlo, es su responsabilidad. ¿No quieres hacerlo? No lo haces. Para mí eso es participación. Y eso también tengo mis debates con la gente que hace participación. No es que hay que enseñarles, yo no le enseño. Yo te digo lo que hay. Y tú eres, la comunidad es la responsable de dónde elige ir. Porque si no, ya estamos manipulando. Eso ya no es participación y no es democracia y transparencia. Me creo con el saber absoluto. Yo tampoco creo en eso. Entonces, dejo a la gente que elija. Pues cuando el altiplano dijo que sí adelante y dejaba hacer, a mí me parece magia. Cuando una empresa dice quiero hacer la economía bien común, que Subbética lo haya hecho y que Subbética vaya a Chile y que Subbética ahora me digan que va a Argentina y que significa que cada vez esto surge. Pues yo me voy a dedicar mi tiempo, que es limitado, 8 horas diarias nada más de trabajo y muchas veces he hecho más y no debería, pues esas 8 horas la he hecho en gente que sí que crea en ese paradigma, porque es que además tengo poco eso, y contagiar, enseñando prácticas y viendo y apoyando a la gente que yo vea que sí que lo va a hacer. Y creo que esa es nuestra parte y por eso os decía lo de con conciencia, una economía con conciencia, es decir, nos va a tocar responsabilizarnos y decir a cosas que no, y eso es muy duro, decirle a alguien que no, o algo que no. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias, Teresa. Retomando tu pregunta, yo te quería comentar algo. Es verdad, o sea, lo que preguntas es muy lógico. ¿Cómo convenzo yo a las empresas para que recorten su crecimiento, sus perspectivas de progresar, tal y como está el paradigma actual? Es algo complicado, pero la realidad es muy tozuda. La comunidad científica internacional ya nos ha avisado de que el desastre ecológico lo tenemos aquí. Y no, aquí no es dentro de, es que en Vigo esta semana o sea, desde el ayuntamiento, por la sequía, han tenido que reducir o tienen que reducir un plan de un 10% del consumo. ¿Eso qué significa? Significa que hay muchas industrias papeleras y de otros sectores que no van a poder producir lo que estaban produciendo. O sea, no es algo que está en el horizonte, es algo que está aquí en Madrid, no se puede ir a trabajar. Hay mucha gente que no puede entrar a la ciudad porque han cortado los accesos por la contaminación. Es decir, no hay que convencer a nadie, está ocurriendo. Y a todas esas personas a las que les afecta directamente, es que no hay más. Yo se lo comentaba ayer a Teresa, el mundo de las ideas puede ser lo que tú dices, puede ser complicado intentar inocular desde el mundo de las ideas. O sea, hemos llegado a un punto en el que la infraestructura, lo que tenemos, no nos deja otra solución. No hay que hacer demasiada pedagogía porque es que está aquí. Y es más, y es más, lo que quería comentar es que ahí hay mercado, me refiero, es decir, esa gente que no puede ir a trabajar necesita soluciones y necesita gente que esté pensando en cómo generar para que de verdad solucionemos esos problemas. Y ese es el mercado que nos viene, cómo solucionar todos los problemas que estamos ocasionando. Y si hay bienes y servicios que tienen una etiqueta verde, el que no pueda ir a trabajar dirá, bueno, voy a intentar cuando vaya al supermercado comprar algo que tiene la etiqueta verde, igual que hacemos hoy día con los electrodomésticos. Sí. Antonio, obviamente es una carrera a largo plazo. O sea, nosotros desde el campo de energía de Murcia lo que tratamos es de sensibilizar mucho en cuanto a la necesidad de que las empresas se den cuenta, hagan ese diagnóstico personal de que necesitan no competir, sino compartir, necesitan ser sostenibles
y siempre buscamos acercarnos a las empresas que ya de alguna manera son más susceptibles de conocer esos valores y compartirlos, porque evidentemente si te acercas a una empresa que ya de antemano tú sabes que esos valores le rechinan, evidentemente no va a querer hacer un balance del bien común, está más por el balance puramente económico, que no es incompatible con el del bien común. O sea que las empresas tienen que ganar dinero y tienen que crecer, pero bueno, de una manera sostenible, evidentemente. Entonces lo que intentamos es buscar el tipo de empresa que ya de por sí sabemos que va a ser receptiva a entrar en el movimiento, o que le va a calar de alguna manera cuando le hablamos de lo que es la EBC y de lo que es el balance del bien común, porque no es incompatible con que crezca y con que gane dinero, pero de una manera sostenible. A mí, yo quiero, además, lo voy a traer con mucho cariño. Yo recuerdo un plan de igualdad que le hice a una constructora, un plan de igualdad, y luego se pasó a responsabilidad social corporativa. El inicio fue un poco, sinceramente, había caído la construcción, necesitaba un sello más. Esto no había otra cosa. Necesitaba demostrar que, aparte de todo lo formal que ya tenía de toda la responsabilidad social corporativa, pues podía acreditar que tenía algo hecho en género, y luego se metió más en tema de valores, ¿no? Y el trabajo con esta no era muy grande, eran 35 albañiles lo que había dentro de la constructora, pero lo que pudimos trabajar con esa constructora en año y medio que estuvimos, y lo que seguimos trabajando, hace poco me lo encontré y estaba dispuesto a invertir en un edificio lo que se llama de energía cero, coeficiente completo. Que me escuche, eso es un adelanto increíble, es decir, que esa persona que os digo que inicialmente, dicho por él, para nada apostaba por este tipo de cosas, al vivir en persona lo que es la confianza, lo que es respeto, lo que es otro mundo, lo que escuchar a sus propios trabajadores, que hasta ese momento no se había parado a escucharlos, porque metes fórmulas para que se escuchen, y empieza a romper ciertas cosas que son ese paradigma que no han enseñado, yo soy el jefe y vosotros acatáis unidireccionalmente y hacia arriba, y empieza, él desde entonces vive mejor, escuchando, viendo y trabajando. Bueno, pues lo que ha dicho, pequeñas cosas en muchos sitios se hacen muchas cosas. Es lo máximo que podemos hacer a nivel individual y colectivo, me refiero, haciendo esas prácticas. Por eso mi máximo mensaje era lo de conciencia en la economía, porque estoy segura de que uno contagia a 20. Y una aquí, otra aquí, otra aquí, ya multiplicamos. Esto es exponencial. Y es un ejemplo, es decir, los apoyos son así. Entonces, es la única herramienta que tenemos así para utilizarla. Teresa, te quería preguntar, ¿se oye? Sí. No sé si yo conozco el balance, sé de entidades, empresas en Murcia que lo han hecho, sé lo interesante que es, la visión global que tiene. Entonces mi pregunta es, ¿hay a nivel nacional alguna empresa grande que conozcas que lo haya hecho? Una primera idea que desconozco. Entonces, lo digo porque al final la pregunta de Antonio se responde con estos casos. No, Telefónica ya lo ha hecho. ¿Y qué le ha aportado respecto a una certificación de AENOR, de RSC? ¿Qué aporta esto respecto a otras certificaciones? Mi pregunta era un poco por ahí, ¿qué aporta? Yo tengo mi idea de qué aporta, y el proceso solo me parece muy interesante. Y claro, las entidades que yo pueda conocer que lo están haciendo, ya la economía del bien común y su balance, es que son ya muy sostenibles en muchos ámbitos. Entonces, claro, es una más, es algo más. Y a lo mejor es su camino. Tú mismo has dicho, hay muchos caminos de economías alternativas. Y yo también lo comparto. Y ahora, mi segunda idea era, ¿hasta qué punto hablas con REAS Cataluña, País Valenciano, y están creando un mapeo de entidades sociales responsables? Otro mapeo, con otros criterios. Sí. Y al final su fin último es que estas teorías no dejen de ser, no sean solo teorías, pasen a la acción, a mover al consumidor a cambiar. Y mi pregunta siguiente es, ¿tú crees que en un municipio de 10.000 habitantes, has planteado que ya se va a hacer en un municipio pequeño, ¿no? 20.000. Pongamos o 20.000, perfecto. Dentro de 10 años ya en las tiendas pequeñas un 10% de los productos tendrán
el distintivo de el cliente puede ver, pasar por allí. ¿Crees que todas las empresas posiblemente del municipio tendrán ya que haber pasado, si quieran o no, por su propio balance, puesto que el mercado les va a llevar a ello? ¿Crees que, es decir, va a ser más responsable la compra pública? ¿Qué cosas crees que van a ser realmente factibles? Es decir, no es tu deseo de, sino... No, es que en Austria ya hay un municipio que se ha logrado esto, esto y esto en 5 años. Luego sí creo que en Jaén se logrará. A ver, el caso que tenemos es pequeñito, Miranda Zan, que ya lleva varios años, y ellos están llevando a la práctica muchos. Yo es que creer, decir, imaginarme, me imagino muchas cosas, y además me imagino en plan positivo, porque además me lo ocurro en ese sentido, ¿no? Porque creo que no hay otra manera, ¿no?, de pensar. Pero yo es que sí creo que se puedan hacer. En el momento en que yo veo una ventana abierta y me es sostenible, yo estoy ahí, y yo sé que como yo, muchísima gente. Entonces, si la Carolina finalmente decide que sí, mi equipo, más toda la gente que está dentro de la red, estamos apoyando eso, porque además es un referente. Me refiero, los referentes son ese tipo de... una empresa más grande, pues es que una empresa más grande, cuestionarse cosas como quién le financia, es muy duro, es muy duro. Entonces, a mí lo que me aporta la economía de bien común es que baja eso. La responsabilidad social corporativa no toca todavía, es decir, yo con comprometerme y hacer varias cosas y no sé qué, llega bastante, hay empresas que están bastante implicadas, ¿vale? Pero con la economía de bien común realmente tienes que cuestionártelo todo, todo. Todo desde el principio hasta el final, no una parte sí y la otra no lo sé, sino todo. Y eso significa cambiar organizaciones y formas, incluso de trabajo. Y eso es muy duro. Por ejemplo, mete tema de igualdad. Si tú quieres meter, yo siempre digo, el tema de igualdad no es nada caro meterlo. Pero yo he tenido grandes enfrentamientos con empresas para convencerlos simplemente de que varíe la hora o ponga hora flexible. Es que así yo no puedo controlar a los trabajadores. Confía en los trabajadores. De hecho, tienen más rentabilidad de producción. Pero ahí me encuentro con barreras que vienen desde aquí, porque la hemos enseñado que es que así no se es productivo. Bueno, una persona que es feliz es más productiva, lo más seguro, que una persona que es infeliz. Pero bueno, si está asustada a lo mejor no tiene más remedio. Pero como pueda boicotearte, yo no pondría mi mano en el fuego, ¿no? Entonces... creo que nos tenemos que enfrentar a eso. ¿Ser realista? Pues voy a ser realista, es decir, La Carolina no es un municipio, lo hemos elegido porque es quien se ha interesado por la iniciativa, ¿no? No es un municipio fácil, ¿eh? Tiene una trayectoria histórica, cultural, ole, de tradición, de pequeño pueblo y de cosas muy arraigadas. Es un gran reto, yo lo he planteado en el equipo, pero sí creo que cuando empecemos a trabajar con las empresas, porque son empresas, daros cuenta que estos son datos objetivos, la mayoría de las empresas en el mercado son medianas y pequeñas, no son las grandes. Perdonad, pero no son las grandes. Y yo trabajo con las medianas y las pequeñas, entonces sí confío que la economía de bien común va a entrar muy bien en las pequeñas. Por supuesto que estamos detrás de las grandes, estamos en nuestra zona con los grandes polígonos y demás de allí para intentar que se meta una grande. Porque los grandes son referentes, pero es que no son la representatividad real de la economía que hay en el mercado. Y tendemos a ir a darle respuesta a los grandes, que son precisamente los que están provocando esto. La mayoría, no te digo que todos, pero la mayoría nos provocan esto. Yo quiero trabajar con los medianos y pequeños, que además son muchísimos, y que no tienen recursos para hacerlo. Es un reto para la economía bien común, los autónomos, por ejemplo, y demás. Pues estamos ahí, pues colaborando con universidades, que las prácticas de la gente vaya orientado a hacerle los balances de bien común, por ejemplo, a Tierras Vivas en Jaén, que tenemos una empresa ecológica, viable y demás, una sociedad limitada y lleva años intentando hacerlo, pero no tiene tiempo porque tiene que levantar su negocio. Y estamos intentando ver de qué manera cooperamos para que salga. Yo creo que también nos tenemos que plantear también ese mito que tenemos de darle todos los servicios a las grandes. Las grandes te van a llamar cuando les interese. O te van a llamar. Porque no son, de hecho son mucho más inteligentes. No, pero claro, no micro. Es decir,
Ya, pero es que no hay tantas empresas. Tú cuando coges los datos de empresas que hay en nuestro mercado, no hay tantas. Entonces, claro que estamos detrás sobre todo porque son referentes, ¿vale? No sirve, estamos detrás. Pero eso es una voluntad, como decías aquí, de que quieran hacerlo. En el momento que una abra la boca, seguro que estamos allí 20, ¿vale? Porque y 20 incluso sin cobrar, fíjate lo que te digo, porque sería un referente, me refiero a decir, estaríamos interesados mucha gente en aplicarlo. No sabemos muy bien cómo y demás, pero la gente está muy interesada en llevarlo a cabo, porque lo necesitamos, no por otra cuestión. Lo necesitamos como esa fórmula, sí. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la exposición. Y mi DFM y mi TFG giraban en torno a la responsabilidad social corporativa. Y entonces yo sí que creo en todo este tipo de nuevas formas de hacer economía. Y era mis preguntas que yo, por ejemplo, le hacía a mi profesor, porque yo vengo de la UPCT, de la Universidad de Cartagena. Y mi pregunta era, por ejemplo, todo este tipo de nuevas formas de hacer economía deberían implantarse, bajo mi punto de vista, por ejemplo, desde el gobierno. Porque, ¿cómo le vas a decir tú a una gran empresa que a lo mejor produce más o que el PIB de pequeños países que cambie su forma de producir a una más responsable o socialmente sostenible a largo plazo? Entonces, sí que es verdad que lo que dices de que hay que aplicarlo primero a pequeños grupos de población y todo eso, y socializando, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que el gobierno también debería hacer algo, porque si no se cambia desde arriba, es imposible que se cambie, porque si no cambia un modelo económico que lo que promueve es precisamente el capitalismo extremo y obtener el máximo beneficio, la competitividad máxima, pues si tú no cambias eso desde un principio, no puedes establecer otro modelo. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, la presión y Christian Felber, ya os lo he comentado antes, lo ha llevado a la Unión Europea para que no sea solo desde los gobiernos, sino que venga desde la Unión Europea, nos pongan una línea en que obliguen a que se tenga que aplicar, que esté dentro de esta fórmula, ¿no? Y se penalice a quien no actúa. Pero yo lo que quería lanzaros con el mensaje es que no me puedo quedar quieta, que cuando decía actuar es mientras los gobiernos que se están haciendo movimientos para intentar que eso cambie, yo no puedo esperar a que los gobiernos cambien las normas. Yo lo estoy trabajando, bueno, de hecho, sí lo estamos haciendo, me refiero. Nosotros nos hemos juntado y estaban gente de la economía de bien común, más otro montón de gente en Málaga también, por temas de licitaciones, fijaros, de empresas. Yo soy una empresa, siempre he sido empresa pequeñita, por eso he ido saltando, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo no puedo competir con las grandes consultoras, me llegan y me arrasan. Por eso nos hemos metido en Smart Ibérica. Smart Ibérica es una cooperativa nacional y europea, y somos parte de la cooperativa. Y a mí eso me hace poder licitar a las grandes. Pero hasta que encuentro el sistema, pues no veo las vueltas que he dado. Es buscar fórmulas, ¿vale? De cómo puedo yo trabajar y hacerlo operativo y competir. Competir en el buen sentido de las palabras con los que no están haciendo otro tipo de estas opciones. Pero no me voy a quedar quieta esperando. Nos juntamos en Málaga para ver lo de las licitaciones en los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, ayer mismo lo hablaba con una diputación, y es cómo es posible que me estés diciendo, le llevaba la contabilidad de un proyecto completo, un estudio sociológico que vale tanto, que te digo cuánto valen los trabajadores, cuánto vale no sé qué. Me estaba diciendo que abaratara, que le estaban haciendo una consultora mayor, por supuesto, por la mitad de lo que yo le estaba diciendo. Digo, tú eres responsable de lo que contratas. Pero te digo que 8.000 euros, un estudio sociológico a 4 meses y te certifica que hay 4 personas licenciadas. Con el proyecto te sale a 500 euros sin pagar ni seguridades sociales, ni temas de esto, ni IVA, ni RPF. ¿Cuánto están cobrando esa gente? Y le dije, tú eres responsable de quien contrates, yo no. Y vuelvo a decir lo mismo, igual no me contrata, ¿vale? Pero yo le estoy demostrando con datos, esto es lo que yo te ofrezco y esto es lo que yo te doy por un estudio. Y esto vale, te lo doy con datos, esto me cobra mi impuesto, esto vale tanto y demás. ¿Tú quieres abaratar como institución pública? ¿Quieres abaratar eso? Tú eres responsable de lo que haces y contribuyes a este sistema. No voy a estar esperándome a que esto, pues me voy a otras entidades que sí tengan en cuenta que yo estoy dentro de una línea, que estoy trabajando, que quiero pagar dignamente
y que quiero hacer. Yo no quiero contratar a los que estáis... Es que estoy harta de que me digan que contrata gente que esté recién licenciada en prácticas. Sois licenciados. Necesitáis ya un sueldo y vivir dignamente. No tengo por qué bajar ese criterio. Y si lo bajo, significa que estoy entrando dentro. Ostras, díselo. Entonces, yo no voy a estar esperando a que cambie desde... Si yo estoy esperando a que cambie desde Madrid o desde Sevilla, que me toca a mí, pues me queda. Ahora, sí aprovecho las instituciones que lo están cambiando. Por eso he puesto el ejemplo de la Isla Canaria o Valencia. Lo están haciendo en Cataluña, están haciendo cosas. Las instituciones que sí quieren cambiar, que están en otra paradigma, en otra fórmula, lo apoyo. Allí que voy, allí que estoy y allí que cambio conocimiento y me voy allá a trabajar. De hecho, me iré a los sitios donde haya trabajo de este tipo y no vivir en los sitios donde apuesten por otro tipo de trabajo. Esa es mi apuesta personal. Y luego cada uno, vuelvo a decir, es responsable de lo que cada uno haga. Yo no me voy a quedar esperando a que cambie el gobierno las leyes. Sí voy a apoyar cualquier movimiento y voy a estar aquí, enfrente, diciendo que lo cambien. Me vas a encontrar en todos sitios. Mucha gente dice, pero yo estoy en muchas entidades y en muchos grupos, pero porque creo en eso, porque hay muchos frentes en los que trabajar. Así que ánimo, ánimo y me alegro que estés con estas temáticas. Cada vez hay más. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Bueno, ha dicho que estos movimientos de economías alternativas tienen que tener un desarrollo desde nivel municipal a nivel supranacional incluso. Bueno, y yo me planteo que hay movimientos que ayuntamientos e incluso comunidades autónomas están realizando, que son los llamados economía o presupuestos participativos, que desarrollan muchas entidades. ¿Cómo afecta esto a la economía del bien común? ¿Es en realidad un aliciente a la ciudadanía a involucrarse en las decisiones del municipio? ¿Y hasta qué punto? Porque muchas veces estas iniciativas se quedan en una visión un poco individual, en arreglarle la calle al vecino o en poner una farola que a nosotros nos interesa. ¿Cómo hacemos que la sociedad tenga una visión de conjunto y estas medidas, estos movimientos que los ayuntamientos quieren hacernos miembros de forma primaria no se queden estancados en lo que he dicho, en quedarse en arreglar una calle o en lo que a mí me interesa como individuo y no como sociedad en conjunto? Claro. Yo he trabajado también en presupuestos participativos, estoy en la línea, hay una red que es CoGlobal, que trabajan mucho en Andalucía, pero están también aquí en Murcia y están trabajando con iniciativas muy interesantes. Pero como tú bien dices, no todos los presupuestos participativos son participativos, realmente no van a la raíz. Yo digo que es que la participación tienes que ir a la raíz. Cuando yo doy mis clases de participación, intento aportar a los técnicos que van a salir para dar servicios públicos en esa línea, de hacerles entender que no se puede trabajar participación con solo escucharte y hacer un cuestionario y cambiar esa farola. Eso no está yendo a la raíz de valores que tenemos que trabajar, entonces hay que trabajarlo más profundamente. Y también hay que trabajarlo desde la educación, desde la economía y demás. Entonces hay que aprovechar todas esas redes. Es decir, cuando yo voy a presupuestos participativos, vuelvo a hablar de este tipo de economía. Y repito las cosas que ya estoy viendo que están creando redes. Porque os traje aquí el caso de Nessi porque era global, ¿vale? Era toda la economía hablando. Pero ya lo que yo ya estaba hablando con Diego Isabel, que lleva la red, es necesitamos esos proyectos concretos. Vamos a poner ejemplos. Y se pusieron en contacto con nosotros porque saben que hay iniciativas como también la de las redes de economías sociales. Eso ya se está haciendo. Y lo que necesitamos es saberlo más. Y cuando hacemos presupuestos participativos es entender bien cuál es el bien común de ese ayuntamiento. Y eso se trabaja muy poquito dentro del ayuntamiento. Es decir, normalmente en temas sociales se trabajan muchos talleres. Yo digo, a veces yo he tenido el complejo de ser tallerista, ¿no? Y de hecho me retiro todo lo que puedo de hacer talleres, porque los talleres no hacen, ¿acordáis el esquema que os ponía? Procesos.
ahí no estás haciendo un principio y un final, no estás llegando a un objetivo final. Los presupuestos participativos deberían ser su objetivo final, que de verdad se haga un presupuesto de los recursos que hay limitados, que tenemos en los ayuntamientos limitados, que sea para el bien del municipio. Y ahí tengo que trabajar mucho si una farola, que me va a venir bien a mí, personalmente, es un bien común. ¿Ese es el bien común? Y esas preguntas no las hacemos dentro de los presupuestos participativos. Ten en cuenta que aquí cuando se habla de participación hay dos ritmos, el político y el social. Lo que necesitan los procesos sociales y los técnicos que van por otro lado también, ¿no?, en los ayuntamientos. Pero el político tiene 4 años y va buscando inmediatez. Yo lo que hago últimamente es formar también a los políticos en participación ciudadana, en que entiendan lo importante también de que su proceso político también tiene que ayudar al proceso del bien común social, que es, aunque tú te dure 4 años, el proceso va a seguir sin ti. Sé generoso con tu municipio y no vayas a ir en confrontación con el de al lado, que es como funcionamos. Mi partido en contra del tuyo y demás. De hecho, esto no suele tener política. No suele tener política. Me da igual el tipo de política, aunque se asocie más a un lado que a otro. Esto, si tú no tienes claro los valores, me da igual qué ideología la tengas. Porque son valores transversales. Entonces, tú puedes ser muy de lo que tú quieras y puedes no entender qué es hacerlo. Entonces, ahí tienes que conjugar varias cosas. Y se trabajan varias cosas. Hay municipios que están haciendo experiencias muy interesantes. Y otros, porque simplemente cogen lo que es un presupuesto participativo y lo hacen simplemente consultivo, sin más, es decir, una partida y la llevan. Cuando a mí me ha tocado, yo le he dicho a ayuntamientos, no hago eso. Lo que yo decía, es decir, yo sé hacer presupuestos participativos, pero si tú lo que me dices es hacer un presupuesto participativo que no va a llegar a ningún lado, ya no lo hago ni por convencimiento, es que en mi caso, yo digo que tengo un problema en el ADN. Cuando ya no puedo hacer esto, me aburro y me deprimo. Y entonces mi trabajo deja de tener sentido. Y entonces, pues, me entristezco, ¿no? Es mi forma de trabajar. Entonces, tiendo a buscar otro proyecto. Cuando yo me empiezo a entrar en un proyecto de este tipo y veo que no va a ese objetivo del bien común, deja de tener sentido para mí. Y entonces empiezo a trabajar otro. Me llaman más, mi energía va hacia otros lados. Y me dejo llevar por esa también muchas veces intuición de es que hasta aquí puede llegar. Hay políticos que me han llegado a decir, yo recuerdo un proceso muy bonito de Ciudad de los Niños y demás, que llegamos a estar 3 años y hubo un momento en el que ya no lo veían. Más bien fue Agenda 21, Ciudad de los Niños sigue, ¿no? Pero no veían ese proceso. Pues hubo un momento en que yo me tuve que retirar ya, porque hasta ese momento se había hecho participación ciudadana, pero a partir de ese momento ya no se estaba respetando lo que llevábamos 3 años trabajando con la población, que es, hacemos nuestras consultas, respetamos, y dentro de un proceso, lo que se trabaja aquí, pasa aquí, y lo que pasa aquí, pasa aquí. Yo trabajo con datos, siempre informes, siempre, incluso en la participación. Yo no hago participación de hacer así y decir, ¡hala! No, me llevo el dato, analizo el dato y lo vuelvo a devolver y lo volvemos a trabajar. Es que es la única manera, si no nos respetas. Y además meto lo que yo creo, ¿sabes? Es decir, lo que yo he entendido que tú me has dicho. Entonces yo trabajo con datos y hay que hacerlo. Y los presupuestos participativos es una herramienta que yo le aconsejo a todo el mundo y a todos los municipios, porque es muy buena herramienta, pero también es una más. Igual que la economía bien común, igual que muchas herramientas. Utilicémoslas todas, si es que hay trabajo para todas, para todas. Ninguna es excluyente. Yo creo que se complementan además bastante bien, si se hace bien, porque tienen los valores, el pilar es el mismo. Valores, es que no hay otra. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, como estamos ya cerca de las 2, pues levantamos la sesión si os parece y le damos las gracias a nuestras ponentes y acompañantes esta mañana. Muchas gracias. Gracias.